Estamos en la vereda. Sí, vamos a hablar de otros asuntos con la senadora Silvia Nane, que ya nos está acompañando. Son los últimos días en la recta final hacia primero el debate que tenemos el domingo, después el balotaje y se termina la campaña electoral, pero quedan todavía algunos días de campaña. Ese será uno de los temas que vamos a abordar con la senadora Nane, pero también vamos a hablar del caso del adolescente de 15 años que, estando bajo el amparo del INAU, fue violada por dos hombres en el Prado. Ese y otros asuntos vamos a charlar con la senadora, que ya le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí Buen con día, nosotros. ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Son los últimos días y el cuerpo lo sabe. Por ahí quería empezar. ¿En qué momento de campaña están? Porque estamos viendo a todos los candidatos, todos los dirigentes saliendo como a dar todos los últimos días en los dos bloques. ¿En qué momento preciso estamos de la campaña? ¿En la búsqueda del voto a voto? Si tomamos en cuenta las encuestas, ponele que están dando tanta paridad, ¿cuál es la estrategia? Mira, el Frente Amplio definió una estrategia que ha sido, en definitiva, la estrategia que hemos llevado a cabo desde el Frente Amplio. Te escucha que es una estrategia de cercanía, ¿no? De salir a los barrios, de cambiar grandes actos, digamos, por estrategia de cercanía, de salir a las ferias, de armar reuniones con los vecinos, ahora que el tiempo además lo permite, con las sillas playeras en una esquina y conversar. Nosotros estamos dividiendo un poco el territorio entre lo que hoy seríamos los senadores que venimos en funciones con los senadores y senadoras electos, y nos estamos dividiendo el territorio. Yo la semana pasada estuve en Rivera y después en Tacuarembó y Paso de los Toros, y después nos fuimos para Flores y para Soriano, y ahora lunes y martes vamos a andar por Colonia y por San José. Y otros compañeros andan por otros lugares del territorio. Pero cuando vamos, lo que hacemos es básicamente eso, charlar con los vecinos y charlar con organizaciones y con colectivos que se arriman en esas agendas que en general son de casi todo el día. ¿Y están yendo a los lugares donde el Frente, por ejemplo, no votó bien? ¿O están seleccionando de alguna manera los lugares a los que se están arrimando? Sí. Hay un criterio, pero que es más de cercanía que de ¿cómo decirlo? Que de ir a los lugares donde nos tocó perder. El Frente Amplio, de hecho, votó muy bien en todo el territorio nacional y hay, entiendo yo, como un balance entre ir a aquellos lugares donde nos fue bien para hacer un reconocimiento y poder justamente a partir de ese piso poder buscar nuevas adhesiones, y hay en otra pata de la estrategia entender aquellos lugares donde no votamos tan bien para ir a entender el porqué y ver qué se puede revertir de por ahí. Siempre hay una mezcla de las dos estrategias, pero creo que lo principal es pensar, que por lo menos lo que el Frente Amplio hizo fue pensar eso a partir de la clave territorial, ¿no? A partir de ir y poner el pie en los diferentes lugares. ¿Y dónde crees que se juega la elección en las inquietudes de la ciudadanía? Si uno se guía por las encuestas, el principal tema de preocupación es la seguridad. Veníamos hablando de esto en el bloque anterior, y ahí la postura del oficialismo es muy clara. Había una situación nefasta, llegó a decir Calabria, en los periodos del Frente Amplio, que ahora ha logrado estabilizarse, en algunos casos reducirse la cantidad de delitos, en otros mantenerse como están, en el caso de los homicidios. Bueno, se cambió una tendencia que venía en ese sentido. Son como varias preguntas en una, Nico. Varias cosas. Tengo ese problema. Voy a tratar de desmenuzar un poquito, si me permitís. Adelante. Porque es temprano y yo estoy cansada y las preguntas largas se me complican. Pero, a ver, varias cosas. Yo creo que ver la seguridad solamente desde la falta de seguridad es una visión un poco miope. Nosotros tenemos problemas de seguridad pública y tenemos serios problemas de convivencia. Y la convivencia, de nuevo, tiene una pata territorial muy fuerte. Los problemas de convivencia, que muchas veces sí terminan en problemas de seguridad pública,
No los podemos analizar solamente desde los números, porque todos sabemos que hay muchos delitos donde las denuncias son solamente la punta del iceberg de otro montón de cosas que pasan, ¿no? Porque, entre otras cosas, porque para que se inicien acciones penales siempre tiene que haber una denuncia de un hecho de por medio. Y muchas veces la denuncia del hecho no llega. Pensemos, por ejemplo, en los casos de violencia sexual, ¿no? O en los casos de violencia de género. Muchas veces la denuncia, o los casos de violencia contra niños, niñas, adolescentes. O sea, la violencia, en definitiva, te oculta situaciones que tienen cuantitativamente son mucho mayores. Esa característica, de todas maneras, no es nueva. No, yo no digo que sea nueva, digo que es un elemento de análisis. Mirá, en materia de seguridad y de convivencia yo creo que hay pocas características que sean nuevas y creo que hay pocas causas que sean nuevas. Me parece que lo que estoy tratando de decir es que me parece que si uno se centra solamente a analizar uno de los aspectos, que es el aspecto formal de las denuncias y el aspecto donde, digamos, los procedimientos formales de penalización empiezan a tener curso, te estás perdiendo una gran parte del análisis. Es insuficiente considerarlo como un único indicador, pero lamentablemente esa simplificación se necesita como un indicador de lectura de la situación. Yo no digo que no se necesite ese indicador, lo que digo es que no puede ser el único. Pero es verdad que fue el único que se dio en los gobiernos del Frente Amplio también, ¿no? ¿Sabes qué es lo que pasa, Nico? Es que a mí me parece que nosotros lo que tenemos que poder mirar es por encima de quién tenía el gobierno del Estado. Cuando a alguien lo matan en una situación violenta, o cuando a un gurí lo violan, cuando a una gurisa la violan, o cuando a una mujer le pegan, no le preguntan a quién vota. Entonces, a mí me parece que hay cosas que si nosotros tenemos, hay cosas en las que tenemos que poder llegar a acuerdos que sean de convivencia. Y después actuar con las herramientas de seguridad pública, sin duda ninguna, y actuar con las herramientas de prevención. Pero me parece que tenemos que poder entender las condiciones del análisis y las condiciones de la realidad. Y a partir de ahí, empezar a buscar dentro del gobierno del Estado cuáles son las herramientas más apropiadas, pero sin desconocer el tema en profundidad. Y desde el Frente Amplio se reconoce como un punto a favor que este gobierno haya logrado bajar una gran mayoría de delitos y sostener en meseta los homicidios, aunque acá sigue estando el punto más caliente a corregir. A mí me parece, de nuevo, no hay cocardas cuando hay un problema tan importante. Nadie se puede andar adjudicando las cocardas de si matan menos gente o menos gente. Me parece que en serio tenemos que algo dio poder sacar la resultado, discusión por lo de ese menos lado. quitando los homicidios, que es el punto más caliente, si una gestión dio resultado a juzgar por los números. Es que algunos resultados todas las gestiones dan. Pero entonces porque se reconoce como positivo. imagínate, si uno está 5 años en el gobierno del Estado y no da ningún resultado. Bueno, O sea, los mismos indicadores en el gobierno de Frente Amplio no le fueron bien, empeoraron. Podemos discutir los indicadores todas las veces que ustedes quieran, me pueden dar lo No, digo porque podemos me hacer lo parece que quieran acá dentro. en este abordaje donde pero se entendés necesita lo el que yo diálogo y digo. la negociación entre los dos bloques, es pertinente encontrar puntos de coincidencia y de acierto. Sí, señora, pero me parece que los puntos de acierto y de coincidencia no te lo dan los elementos cuantitativos nada más. No, estamos de acuerdo, El tema de pero también seguridad y de cuantitativo. convivencia tiene aspectos cualitativos. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Tiene muchos aspectos. Tiene aspectos cualitativos que tenemos que poder entender, tiene aspectos de convivencia que tenemos que poder entender y tiene aspectos de factores estructurales con los que no venimos pudiendo desde hace por lo menos 50 años que tenemos que poder entender. Y para entender todo eso, lo que se necesita primero es la apertura para poder entender y no para andar poniendo porotos de un lado y del otro. Y me parece también muy importante, es la actitud que uno pone frente a entender el problema. Porque a mí me parece que no se puede venir a hablar de acuerdos completamente ofuscado. Entonces, me parece que hay una actitud, pero no te lo digo solamente en un lugar y en el otro, porque no vamos a solucionar los problemas de convivencia poniendo porotos de un lado y del otro. No sé si es poner porotos el ¿No? secreto. Y Yo digo, cuántos pensando muertos tiene cada gobierno. en una política que se tiene que construir de a dos. Bueno, no es el único indicador, hay que pero hay uno construirlo que de a está muchos dando más. buenos resultados. ¿No Hay que habría construirlo de a muchos más. contemplarlo? Hay Digo, que la analizar lógica en todo diría eso, pero hay que analizar en todo eso. Nadie construye a partir de la tierra arrasada. O sea,
un gobierno que arranca en un determinado periodo no arranca sobre tierra arrasada, arranca sobre algunas falencias y arranca sobre algunos logros. Al gobierno próximo le va a pasar lo mismo. ¿Y qué destacarías en ese sentido? ¿Cuáles son los puntos de construcción que se dieron o que se avanzaron en este periodo que son buenos puntos de partida para un próximo gobierno? Mirá, Incluso en el caso de que gane. todavía falta un rato para pasar raya. Todavía falta un rato para pasar raya. Faltan unos meses de este gobierno. Bueno, pero ya Falta analizar el periodo de transición, ¿no? Falta entender en qué circunstancias, cuáles de las políticas funcionaron y cuáles de las políticas de repente no funcionaron. Y de nuevo, ponernos de acuerdo en qué es funcionar o no funcionar. Pero al día de hoy, Pero- al día de hoy, pero 15 no- de noviembre, no se puede destacar, o sí se puede destacar cosas que pueden ser contempladas por un gobierno del FA. Yo creo que todo se tiene que poder entender en una construcción que permanece en el tiempo. Todo se tiene que poder. Ahora, yo no voy a elegir 3 cosas sobre las cuales me voy a parar, porque seguramente me falten otras. Lo que yo digo es que el problema es integral, es que si nosotros no logramos entender que la pobreza estructural, que la segregación territorial, que el problema que tenemos de no haberle pegado todavía en la línea de flotación al negocio del narcotráfico, el problema de no haberle podido pegar todavía en la línea de flotación al problema de la explotación sexual infantil, de no habernos puesto de acuerdo en eso, lo que nos va a pasar es que vamos a seguir tomando pedacitos de la coyuntura que nos permiten poner porotos para un lado y porotos para el otro, sin cambiar lo que realmente hay que cambiar, que son las razones de la convivencia, los motivos de la convivencia, el sistema carcelario. Yo lo escuchaba hoy a Calabria, lo escuché un ratito mientras estaba en maquillaje. Es verdad que la pobreza, no solamente la pobreza genera delincuentes en las cárceles, pero también es verdad que todos los que están pobres, todos los que están presos son pobres. Y jóvenes, y varones. Aunque ahora también tenemos hacinamiento en la cárcel de mujeres con gurises presos. Entonces, es un logro de la política de seguridad que a partir de haber incrementado y de haber puesto como un agravante el delito de microtráfico, haya mujeres presas con hijos. Cualitativamente, tener más mujeres presas con hijos, ¿es un logro de seguridad? Ustedes me pueden decir estaban delinquiendo. Ahora, en definitiva, lo que tenemos, si tomo en el aspecto genérico, tengo más delincuentes presos. Sí, pero tenés gurises presos. Entonces, ¿cómo vamos a medir eso cuantitativamente? ¿Que hay más delincuentes presos o que hay más gurises presos en las cárceles? ¿Me explico lo que quiero decir? No es que esté evitando la pregunta, lo que estoy tratando de evitar es en un tema tan trascendente y tan complejo las respuestas simplistas, que lo que en definitiva me van a permitir es marcar rayas para un lado o rayas para el otro. La vida de las personas que están viviendo esas situaciones dramáticas no está ni de un lado ni del otro. Pero vos ves posible, lo hablábamos recién con Calabria, ¿no? Las políticas públicas es muy difícil construirlas con un partido solo y que además con un partido solo en un país donde hoy por lo menos está dividido en dos, ¿no? Hay 2 bloques. Entonces, si no hay chance de sentarse a conversar civilizadamente sobre los temas, es difícil. ¿Vos ves esa posibilidad en los grandes temas como este y otros más? Vos hablaste, por ejemplo, de explotación infantil, es otro de los temas complicados. Yo veo la necesidad. Y me parece que si hay una necesidad de la sociedad toda, esa necesidad tiene que trascender la posibilidad. O sea, la posibilidad hay que construirla porque hay una necesidad real de que lo que le llamamos el sistema político, que es en definitiva lo que está dividido en 2 bloques, ¿no? Y que a partir de eso, como las opciones que hay son esas, los votos van para un lado o van para el otro, ¿no? Pero me parece que es fundamental no romper puentes justamente en este momento. Y me parece que hay que entender dónde... Los puentes solamente tienen sentido si sirven para cruzarlos. Entonces, a mí me parece que lo que tenemos que hacer es entender dónde vamos a construir, dónde necesitamos construir esos puentes, porque la necesidad del puente existe. Ahora, el gobierno... Perdóname, lo que tiene que marcar la pauta es la necesidad de una política pública de acuerdo, y no si estamos de acuerdo o no. Yo te lo pregunto porque... Parece que trasciende. Entiendo, pero hubo como un eslogan del Frente Amplio que ahora creo que se dejó de usar, pero que duró bastante, que era el gobierno fracasó. Y no parece ser la mejor forma de construir puentes, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. Eso era más bien eso fue digamos así, una forma de comunicación que lo que pretendía hacer era decir, contrarrestar el relato del país de las maravillas que venía haciendo los partidos integrantes de la coalición de gobierno. Y creo que en esa dicotomía comunicacional que se intentó hacer, fue producto de una coyuntura, de un momento de contrarrestar algo que nos ponía en el país de las maravillas con algo de decir, miren que tenemos un montón de problemas, ese país de las maravillas no existe. A mí me parece que eso nos pasa a veces cuando el tiempo físico o los tiempos de la comunicación marcan una comunicación muy rápida, solamente en titulares, y no nos damos los ámbitos para profundizar un poco en cada una de esas cosas y poder dar discusiones más sobre el pie en la realidad y no tanto sobre el titular que cada quien quiere instalar. Y yo hoy te hablaba y les comentaba lo que es esta cuestión de la cercanía, de una campaña basada más en la cercanía, donde vos te sentás, de repente, a mí me pasa que me siento 2, 3 horas a conversar con un montón de personas, con las que a veces estamos de acuerdo y a veces no estamos de acuerdo. Pero en la construcción y en el debate es donde sale una idea, que no siempre tiene que ser común, ¿eh? A veces vos llegás a la conclusión y decís, bueno, mirá, esto es lo más factible, yo no estoy de acuerdo, pero también es la posibilidad que tenemos para ir un paso más adelante y después veremos cómo lo acomodamos cuando lleguemos ahí. Pero de nuevo yo voy a la, ¿cómo decirlo? A la actitud con la que uno llega a esa discusión, ¿no? Con la actitud a la que uno llega a discutir. Y entonces a veces está bueno tener indicadores, tener elementos que no sean solamente de coyuntura, que uno pueda ir hacia atrás, que uno pueda poder... Porque a veces la construcción histórica de una determinada conclusión que uno hace está basada también en qué datos de la historia tomé para abordar esa conclusión. Y eso, a mí por eso, yo a veces soy larga para algunos razonamientos y algunas preguntas, porque me gusta explicar cómo llegué a esa conclusión. Entonces después me podrá decir, no, mira, Silvia, llegaste a esa conclusión tomando elementos que no sirven o que son diferentes, y entonces capaz que abordamos a una conclusión diferente. Pero la construcción política requiere tiempo, requiere actitud y requiere participación. Requiere participación. La discusión política no se puede dar solo en el sistema político. Seres políticos somos todos. Es verdad que hay personas que de alguna manera hacen de eso su responsabilidad en un ámbito público. Sí, toma las y otros que no. decisiones, ¿no? Pero en definitiva, seres políticos somos todos, porque la política a todos nos atraviesa. Pero ¿quién tiene que generar los mecanismos de participación? Los que tienen la responsabilidad y los que tienen la posibilidad de generar esos elementos. A mí me parece que hay que hacer esas construcciones. Es fundamental, absolutamente fundamental. Hay mucho más porotos que los que estamos distribuyendo. Sí, está bien. Me queda la duda cómo se da eso, ¿no? Yo entiendo que contar los porotos de cada lado no es entrarle a fondo a los temas, pero es verdad que en este momento se están eligiendo dos gobiernos, y eso es lo que está en discusión, pero además son dos gobiernos que, por cómo se dio la votación en octubre, van a tener necesariamente que... van a tener que necesitarse el uno del otro recíprocamente, gane quien gane. Por eso el punto de partida es decir, bueno, ¿dónde están los puntos comunes? Más allá de que haya necesidades en común, ¿dónde están las cosas donde hay miradas para construir en conjunto? Es importante poder precisarlas más o menos de manera concreta. Y eso es lo que me parece que yo no en quedó eso muy estoy claro de acuerdo. Lo que digo es que los puntos en común, el punto en común es la necesidad y no de qué lado hay más porotos. Es eso lo que estoy tratando de decir. La necesidad es una necesidad del país, es una Claro, necesidad... pero estamos hablando un poco en abstracto, pero Y después lo que hay- yo digo lo es, que hay son propuestas. yo me imagino que hay medidas concretas de este gobierno que al Frente Amplio le parecieron bien y que podrían ser un punto de partida en conversaciones para cómo se instrumentaría un nuevo gobierno, ya sea del
del color que sea. Porque lo que ha pasado después de octubre es que hemos focalizado la discusión en los nombres, ¿no? En el caso del Frente Amplio, diciendo, miren lo porosa que es la coalición y cómo viene gente hacia nuestro lado, y de parte de Álvaro Delgado, incluso Pedro Borrarri, se han mencionado algunas personas que les parecen que podrían caber en un gobierno, a modo de ejemplo, en un gobierno de Álvaro Delgado, porque creen que pueden construir acuerdos. Bueno, yo estoy hablando de, bueno, más allá de las personas, los temas y las medidas concretas sobre las cuales se puede construir. ¿Por qué yo tengo que estar de acuerdo solamente en las medidas de este gobierno y el gobierno no puede haber estado de acuerdo en medidas de hace 15 años? Yo entiendo la discusión coyuntural. No es que como ellos no lo dicen, no, ustedes prefieren no decirlo. No es un tema de preferencia, Nico. Es que, a ver, a lo largo de las rendiciones de cuenta, que es en definitiva donde la política pública se expresa y se evalúa, por lo menos en el ámbito parlamentario, hay un montón de discusiones que se han ido dando. Y a partir de todas esas construcciones y de lo que el gobierno ha ido haciendo en materia de política pública, a partir de eso hay propuestas hacia un futuro gobierno. Lo que llama a veces la atención es que haya propuestas dentro de los partidos de una coalición gobernante de cosas que pudieron hacer. Eso llama mucho la atención, ¿no? En definitiva, con acuerdos. Pero en el Frente Amplio saben que a veces falta tiempo también, ¿no? Yo no lo dudo que a veces falta tiempo. Tiempo nos falta a todos, porque un país no se cambia en 5 años, es lo que te decía. O sea, uno no agarra tierra arrasada y construye un país nuevo cada 5 años. Y es ahí donde tenemos que empezar a entender. Ahora, si el discurso para buscar el acuerdo es el Frente Amplio durante 15 años hizo todo bien, yo durante 5 años hizo todo mal, yo en 5 años hice todo bien, y entonces ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Algo más o menos? No. ¿Me explico? Me parece que no podemos seguir poniendo las cosas en esos términos. Es nada más que una cuestión de encare de la discusión, lo que yo digo. Podemos hablar, por ejemplo, salió la encuesta de prevalencia de inseguridad alimentaria. ¿No? Ahora, vamos a mirar números, por ejemplo. Es verdad que hubo una baja en la prevalencia de la inseguridad alimentaria. Ahora, capaz que en vez de salir a camisetear con un tema tan importante, podemos intentar hacer un doble clic en alguna de las políticas públicas que, según integrantes del gobierno, hicieron eso. Y podemos empezar a analizar, yo te digo, por ejemplo, analicemos las rendiciones de cuenta para atrás, ¿no? ¿Qué hubo de política pública desde el gobierno central en materia de inseguridad alimentaria? El INDA tuvo un incremento presupuestal de 155 millones de pesos en el 2023, de 260 millones de pesos en el 2024, que fue todo el incremento que se le dio al MIDES, incluso para atender alguna de las situaciones de personas en situación de calle. Todo ese incremento que le dieron al MIDES lo gastaron en esto. Y con eso, en el programa de alimentación territorial, que recuerden que eran darle bandejas congeladas de comida a personas que hacían fila para recibir esa bandeja congelada de comida. Con eso se logró una disminución. Yo no voy a decir insignificante, porque alguien que come no es una disminución insignificante. Pero digo, hoy estábamos hablando de números. Cuantitativamente, una disminución de número que está incluso hasta dentro del margen de error. Ahora, ¿podemos salir a camisetear a decir que eso fue, en definitiva, obra de una política pública cuando tenemos una encuesta que no evalúa la política pública? Lo que termina evaluando es un número final, cuando sabemos además que esa prevalencia bajó en los gobiernos de Montevideo y de Canelones, que también tuvieron sus propias políticas territoriales de atención a la inseguridad alimentaria, y también que en definitiva tenemos un sistema de transferencias que permitía hacer estos incrementos para que las personas comieran en sus casas y no necesariamente que tuvieran que hacer fila para tener una bolsa de comida congelada. Entonces, ¿podemos analizar solo el número? ¿O tenemos que empezar a hacer doble clic en todo el aspecto que eso rodea? No es un para poco poder lo que tener hacen una discusión un poco más seria respecto a esto. Entiendo el punto, me pregunto si no se hace por parte de todos los bloques, esto de, bueno, la cifra que me da bien, la salgo a reivindicar como un logro de mi política. Poder explicar por qué te dio bien. Y el explicar por qué te dio bien es explicar la política pública, porque estábamos hablando de eso. ¿En qué me voy
vamos a suponer que eso salió bien, ¿no? Vamos a suponer que el Frente Amplio es gobierno en el próximo periodo. ¿Me voy a parar en esa política pública? ¿En una política pública que significa que las personas hagan cola para tener una bolsa de comida congelada? ¿O voy a tratar de rediseñar mi sistema de transferencias para que las personas puedan comer lo que quieren en su casa? El Frente Amplio hará lo que entiende que es mejor y la coalición hará lo que entiende mejor. Sí, y se verán después también cómo evoluciona ese indicador. Pero no es a partir del indicador, es a partir de la evaluación de la política pública. ¿Me explico? ¿Eso se termina? ¿Esa política pública se termina si el Frente Amplio es gobierno? No sé si se termina. Lo que digo es que hay que evaluarla, pero hay que evaluarla en integralidad. ¿Me explico? Hay que evaluar todos los instrumentos en su integralidad. Lo pregunto porque el Frente Amplio ha sido muy crítico justamente con eso, ¿no? Con la entrega de comida, con la entrega de viandas y la Porque alternativa... me parece que la alimentación es un derecho y la alimentación no es solamente un acto biológico de meterme comida para adentro. Lo entiendo. Entonces, lo que tenemos que poder hacer es que la nutrición y la alimentación como derecho sea lo más integral posible. Pero ya que yo me pueda sentar a comer, quiero comer lo que quiero comer. Hay Pero distintas ¿cuál es la urgencias que alternativa? exigen una inmediatez, que Sin duda. Por eso las válvulas de escape pueden irse evaluando, mejorando, corrigiendo. Esto fue un primer paso que afortunadamente el número algo indica que mejoró. Pero que lo que yo estoy diciendo es que vos no te podés abrazar a que ese número fue producto de una política que no atendió la integralidad y que no se vio ayudada, digamos, por otras políticas de otros lugares, y que también tenías otra herramienta que permitía, quizá lo mismo, pero no lo sé, porque si evalúo el número me quedo corta, ¿no? Tenía también otra herramienta, que es el sistema de transferencias de la tarjeta Uruguay Social, que lo podría haber hecho, pero decidieron hacerlo de otra manera. Entonces... Pero hay un cuestionamiento a la política, pero tampoco está claro cómo lo haría el Frente Amplio en caso de llegar al gobierno. Sí, está clarísimo, está clarísimo. El Frente Amplio propone un Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, está clarísimo, están las medidas, de hecho. Pero, a ver... ¿Pero cómo sería en diferencia del que está hoy en actividad, ese plan? Que lo que hay que intentar en un Plan Nacional de Alimentación... en un Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es justamente garantizar la seguridad alimentaria y nutricional. Y eso tiene varios aspectos. Tiene aspectos logísticos para que los alimentos lleguen a las diferentes localidades. Tiene aspectos nutricionales para que determinados alimentos lleguen a otros lugares. Tiene una cuestión que no es, que es tratar de entender la dignidad del derecho a la alimentación, y que no tengo que tener una política que esté basada en que la gente haga cola para recibir una bolsa de comida congelada. Que tenemos que poder justamente atender de eso en forma integral usando todo lo que haya. Pero ¿cuáles son las acciones que conformarían esas ideas? Te estoy diciendo, revisar el sistema de transferencias, armar un Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional que no tenga solamente aspectos de entrega de comida, sino que tenga aspectos también de que la comida llegue a diferentes lugares, por lo cual tiene que tener aspectos logísticos y tiene que tener cuestiones nutricionales que tienen que ser, además, monitoreadas en un observatorio de calidad de la alimentación. Que hay que ampliar el programa de alimentación escolar, pero si yo amplío el programa de alimentación escolar y no me preocupo de sostener las trayectorias educativas de los gurises que van a la escuela, y tengo gurises que van 70 días en el año a la escuela, con eso solo no va a alcanzar. Hay que incrementar el plan de alimentación escolar para que llegue enseñanza media básica, por ejemplo. También. Las acciones son varias. A lo que yo estaba diciendo recién con esto es que yo no me puedo abrazar solamente a una política y decir que esa fue la clave sin haberla evaluado. Si quiero evaluar la política, lo que hago entonces es un análisis de la política, pero no decir que un indicador que no evalúa política, que lo único que evalúa es una cuestión de prevalencia, es por una sola cosa que hice. ¿Me explico? Lo que digo es que tenemos que poder discutir la integralidad, sobre todo en temas tan importantes, y por eso traje este como ejemplo. Porque hay una cuestión integral que si no la vemos, vamos a terminar discutiendo 6 décimas para arriba, 6 décimas para abajo. Nos queda poquito tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte por el tema del INAU, porque ha sido un tema que vos has trabajado. Hemos conocido múltiples situaciones lamentables, incluso el fallecimiento de un adolescente, pero en los últimos días una adolescente de 15 años denuncia que fue violada, que la obligaron a subirse a un auto. Bueno, después el presidente del INAU lo que dice es que ya no estaba bajo amparo del INAU, sino que estaba bajo amparo de su familia, más allá de quiero poder trascender el caso concreto, que es horrible, pero ver que el tema del INAU y la protección
a los niños y adolescentes que ya entran súper desprotegidos por sus situaciones familiares y reales, es algo que lo vemos y lo vemos desde hace mucho tiempo. En el programa del Frente Amplio se plantea fortalecer la atención a la niñez y a la adolescencia contra la violencia. Lo que quiero preguntarte concretamente es, ¿cuáles son las medidas para que la vulnerabilidad y la vulneración de derechos de los gurises o de muchos gurises que están bajo el amparo del ENAU se termine, ¿no? Este año en Rivera, por ejemplo, hemos conocido casos horrorosos. Vengo de Rivera. Bueno. Varias cosas, y como sé que me queda poco tiempo, voy a empezar por el final para aclarar una cosa. Sobre el caso puntual que tú mencionaste del adolescente. Hay un informe de UNICEF que solicitó INAU a principios de este año sobre los centros de breve estadía, particularmente sobre el de varones, que antes se llamaba Tribal, y sobre el de mujeres, que es Magnolia. Y ese informe, entre otras cosas, dicen que muchas veces las licencias, en la gran mayoría de las veces, lo que INAU le llama la licencia en el hogar de origen, no son controladas porque no existe la cantidad de recursos humanos en esos centros para controlar las licencias. Y dice, al menos la mitad de los adolescentes se encuentran de licencia en contexto y 1/3 en salidas no acordadas. Cabe recordar aquí que la estructura de recursos humanos de las puertas de entrada está diseñada en función de la atención de los adolescentes dentro del centro residencial, que es solo un 15% del total, o sea que tenés el 85% afuera. Cuando el presidente de INAU, el otro día, en un programa de este canal, Esta boca es mía, aseguró que el adolescente estaba en seguimiento, se ve que no leyó un informe que le mandaron, donde quien está a cargo del centro dice que no estaba en seguimiento, porque dice, para efectivizar esta restitución familiar, se gestiona el acompañamiento de equipos en territorio de las adolescentes, los nombres en su núcleo familiar, el que a la fecha no se ha consolidado. Entonces, acá tenemos dos aspectos graves. El primero es la desprotección, que ahora vamos hacia allí. Pero el segundo es el ocultamiento contumaz que el presidente, la directora general y el vicepresidente de INAU han hecho de la información y la falta a la verdad. Y me voy a detener solamente un minuto en eso, por lo que eso provoca. Los hechos materiales provocan consecuencias materiales en las cosas, ¿no? Pasa algo, hay una consecuencia material que yo la veo. Pero los hechos simbólicos provocan impactos que son inmedibles. Y una de las cosas que está pasando con la desprotección, y ahora voy a la materialización de la desprotección, es que el impacto que provocan este tipo de hechos simbólicos, de faltar a la verdad o de ocultar información, es que en definitiva hay una impunidad total con lo que pasa con los gurisas y con las gurisas, y una protección que no se sabe a dónde está, que va más hacia proteger ciertos aspectos administrativos, burocráticos de la institución, que a las gurisas y a los gurises. Tenemos que cerrar, Silvia, pero concretamente... Concretamente, hay que cambiar la matriz de protección. Cambiar la matriz de protección implica, sí, no solamente recursos, sino una forma diferente de entender qué es el sistema de protección y quizá de separar la rectoría de la operación, como se hizo en el Sistema Nacional Integrado de Salud, que la operación está en ACE y la rectoría está en el Ministerio de Salud Pública. Y hay que poder entender, pero primero hay que poder entender que las gurisas y los gurises de INAU son gurisas y gurises de todas y de todos, no de INAU, porque si INAU tiene la culpa de todo, entonces la culpa no la tiene nadie, y donde se genera la responsabilidad de la protección, que en definitiva, como dice un dicho que se le asigna 2x3 a una aldea africana que nadie sabe dónde queda, para criar un niño o una niña se necesita toda una tribu, y todos somos parte de esa tribu que tenemos que cuidar. Silvia Nane, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, por favor. Muy amable, gracias. Hacemos un corte, ya venimos, se viene Diego Joga, todo el